Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Artemisa Coyote Gómez y hoy les haré mi presentación oral para el bloque Modelación del Movimiento en Ingeniería y mi matrícula es A03-69849. Mi grupo es el 202. Bueno, pues la pregunta la cual resolveré será describir con mis propias palabras en qué consiste el movimiento en dos direcciones, las ecuaciones y su aplicación al funcionamiento de sistemas y dispositivos ingenieriles. Bueno, primero comencemos hablando sobre qué es un movimiento en dos dimensiones. Un movimiento en dos dimensiones es un movimiento que existe tanto en el eje X como en el eje Y, como se puede observar en la siguiente imagen. Este sería el eje X y este es el Y. Entonces existe un movimiento, por ejemplo, aquí de la bolita tanto en el eje X como en el Y. Y bueno, también este movimiento se le llama cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los objetos o las partículas. Es en el caso de aquí, se observa cómo existe este movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, a partir de esto se pueden encontrar los componentes del movimiento, que es el eje X y el Y. Estos componentes se pueden encontrar con base a las siguientes ecuaciones, la cual para el eje X se usa la magnitud por el coseno del ángulo y en el eje Y se usa la magnitud por el seno del ángulo. Y esta fórmula es para sacar el módulo del vector y el ángulo del tangente. Para poder identificar que existe una magnitud vectorial, estos vectores, para poderse considerar llamarse vectores, necesitan tener una dirección y un sentido. Y bueno, dentro de los componentes del movimiento, existen magnitudes vectoriales, las cuales son velocidad, desplazamiento y aceleración, como se puede mostrar en este ejemplo, en donde se está lanzando un balón y este tiene un movimiento en el eje X y en el eje Y. Bueno, a partir de esto existe una velocidad y esta velocidad es una magnitud, como se puede observar, en donde existe el componente X y el componente Y, como se observa aquí en la siguiente imagen, y a partir de eso se puede sacar su magnitud. Y bueno, eh, respecto a los ejemplos que existen de movimientos en donde existen los movimientos parabólicos, los movimientos semiparabólicos y la velocidad y aceleración angular. El movimiento parabólico es un movimiento que inicia desde el origen y termina aquí, y el semiparabólico es la mitad del parabólico. La velocidad y aceleración angular es otro movimiento en donde también existe movimiento en el eje X y en el eje Y. Bueno, a partir de esto, existen unas ecuaciones las cuales nos permiten poder conocer cuáles son los movimientos en dos dimensiones, las cuales son las siguientes, como se observa en la imagen. Y bueno, a partir de esto existen aplicaciones en donde se pueden usar estos movimientos en dos dimensiones, como es un avión, viéndolo aquí a más a detalle, cuando... Sí. Bueno, como les estaba diciendo, existen aplicaciones las cuales permiten poder realizar estos movimientos en dos dimensiones. Y bueno, algunas aplicaciones o algunas en donde se observa esto es en el avión. El avión cuando inicia su despegue se está moviendo en un eje X y un eje Y, como se puede observar en la siguiente imagen. Por ejemplo, el movimiento de los planetas y el movimiento cuando los conductores de las motos van manejando, aquí existe un movimiento en el eje X y en el eje Y. Y bueno, aplicando los sistemas ingenieriles, por ejemplo, en nuestro reto el piñón cremallera, existe un movimiento en el eje X y en el eje Y. Y también a partir de eso, aplicándolo a un sistema ingenieril, como lo es el automóvil, ahí se puede observar cómo es que también se efectúa ese movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Y para concluir, quería mencionar que estos movimientos en dos dimensiones, en tres dimensiones y tal cual los movimientos son fundamentales en nuestra vida y principalmente los principios físicos con los que se basan esos movimientos, ya que esto permite que podamos realizar nuestra vida habitualmente, lo que hacemos cotidianamente, y esto nos quiere decir que todo tiene un sentido y un objetivo, y también esto se puede llegar a calcular o identificar a base de esos principios científicos y las ecuaciones pertinentes y necesarias. Y bueno, por el momento es todo. Muchas gracias.